Hola y bienvenidos una vez más a Leyendas y Cuentos de la Noche. Les saluda a su anfitrión Felipe Ortiz, agradeciendo su compañía en donde quiera que se encuentre. Prepárese una vez más para un viaje a lo misterioso e inexplicable de este lugar. Antes de comenzar la historia, déjeme mandar un caluroso saludo a la familia Morales de la ciudad de Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México. Y muy en especial para el señor Poli, de su amigo y hermano de siempre. Tome sus precauciones y cerciórese de que su mascota se encuentre junto a usted. Si escucha algún rasguño detrás de la puerta y a continuación un maullido o un ladrido parecido al de su mascota, piénselo 2 veces antes de abrir esa puerta, ya que esto representa una invitación para entrar a ciertos seres de la noche. Y no sería saludable para usted que al momento de abrir se percate de que su mascota estaba con usted todo este tiempo. Y entonces, ¿quién está rasguñando la puerta? Manuel se despidió y se dispuso a emprender el regreso a casa. Había logrado tomar un par de días libres de su trabajo y con ellos decidió darle una visita a su hermana, quien radicaba en la ciudad de San Luis, Missouri. A pesar de que ya era muy avanzada la noche y a pesar también de las protestas de su hermana, quien le rogaba que se quedara hasta el amanecer, Manuel ya había tomado la decisión de regresar a casa. Era un domingo por la noche y tendría que comenzar a trabajar el lunes por la mañana, lo cual significaba que solamente dormiría un par de horas antes de alistarse para la jornada del día. Y de acuerdo con él, preferiría dormir un par de horas en su propia cama que manejar de día, soportando el tráfico que se forma antes de llegar a la ciudad de Chicago. Aquella visita familiar le había sido muy placentera, recordando los viejos tiempos y las experiencias vividas con su familia, y disfrutando en especial de la deliciosa comida que su hermana le había preparado para él. Manuel era originario del estado de Colima y radicaba en un suburbio de Illinois, cerca de la ciudad de Chicago, un suburbio llamado Des Plaines. Trabajaba como supervisor en un restaurante en el cual ya llevaba varios años sin llegar ni siquiera un solo día tarde, y comentándole a su hermana que quería seguir conservando ese récord personal de responsabilidad. Su hermana Leticia entonces se dispuso a prepararle una pequeña dispensa para que Manuel se llevase a casa. Ya tenían un par de años que no se habían visto y la visita de su hermano le había llenado de mucha alegría, por lo cual Leticia había pasado casi todo el tiempo que duró la visita de su hermano cocinando todo tipo de comida favorita para él. Tamales, sopitos, mole en pipián, arroz con leche, pozole seco, y todo siempre acompañado con un buen ponche de comala y tejuino. Manuel había comido hasta cansarse. Le encantaba la comida de su hermana, y los recuerdos de la familia habían acompañado muy bien las comilonas de los días pasados. Así que con gran entusiasmo aceptó el regalo de su hermana, una caja llena de comida que le duraría casi una semana, además de unas deliciosas cocadas y unas jericayas para satisfacer su antojo por los dulces. Serían alrededor de las 11 de la noche cuando Manuel salió de la ciudad de San Luis. Le tomaría alrededor de unas 4 o 5 horas llegar hasta el suburbio de Des Plaines, en el estado de Illinois. Terminó de colocar todo lo que su hermana le había preparado y se despidió una vez más, con un abrazo y la promesa de volver más seguido. Una vez que subió a su camioneta, pudo sentir el delicioso e intoxicante aroma de todos los antojitos que llevaba de vuelta a casa, y aspiró de forma profunda y se relamió los labios con la lengua. «Algo huele delicioso», exclamó, y comenzó el regreso a casa. Así, tomó la Interestatal 55 Norte y comenzó a acelerar con la intención de llegar
lo más rápido posible. Encendió su estéreo y se dispuso a disfrutar de su música favorita para amenizar el viaje. La noche era fría, debido al final del otoño. Una pequeña llovizna caía sin parar, dándole a la noche un aspecto triste y melancólico. A pesar de esto, el ánimo de Manuel era optimista y alegre, y comenzó a cantar acompañado de su estéreo y a dejar atrás las luces de la ciudad. Ya estaba a unas cuantas millas de la ciudad de Springfield, Illinois, cuando decidió detenerse a ponerle gasolina a su camioneta. El camino hasta ahora había sido tranquilo y el tráfico disminuía cada vez más. Ahora eran casi solamente trailers los que acompañaban a Manuel, y la mayoría de ellos parecía ir en sentido contrario hacia su destino. Esto le permitía manejar un poco más arriba del límite, ya que quería llegar lo más pronto a casa, pues a pesar de haber dormido lo suficiente, el exceso de comida y bebida ahora le estaban provocando sueño, y dentro de sí renegaba el no haber aceptado la invitación de su hermana a quedarse una noche más. Se detuvo en una estación de gasolina a las orillas de la ciudad de Springfield y comenzó a llenar su tanque. Mientras esperaba, observó que la niebla ya comenzaba a acumularse, dándole al lugar un aspecto un poco tétrico. Solo un par de carros más lo acompañaban en aquel lugar, y decidió entonces comprarse un par de botellas de agua para el camino. Mientras se acercaba a la pequeña tienda de la estación, notó cerca de la puerta a un hombre parado observándolo con curiosidad. Manuel lo miró furtivamente y lo poco que pudo observar lo puso tranquilo, pero alerta al mismo tiempo. Aquel hombre estaba bien vestido y tenía una presentación limpia, es decir, no había forma que fuese algún pordiosero o algún delincuente. Sin embargo, Manuel pensó que podría tratarse de alguien que trataría de hacerle alguna estafa. Mientras más se acercaba, Manuel podía notar nuevos detalles. Sería un hombre de alrededor de 1,80 de estatura, de complexión delgada, demasiado delgada, pensaba Manuel. Ese hombre necesita comer algo o se romperá con cualquier fuerte viento. Su rostro, a pesar de lo delgado y demacrado que se veía, era uno de aquellos rostros que pueden pasar desapercibidos entre un mar de gente, sin ningún rasgo en especial que lo haga recordarse. Venía vestido con un pantalón de vestir y una camisa de manga larga color gris. Solo le faltaba el saco y la corbata para verse como todo un hombre de negocios. Sus negros y lustrosos zapatos solo acentuaban esa idea. Lo único que le incomodó a Manuel era la forma en que lo miraba, directamente, sin ni siquiera disimular que lo estaba observando. Manuel podía sentir el peso de esos ojos mientras seguía avanzando hacia la pequeña tienda. Eso y otra cosa más. La sonrisa. Aquel hombre sonreía con los labios cerrados mientras seguía con la vista a Manuel. Era una sonrisa simple, sin malicia, pero que tenía algo que Manuel no podía descifrar, algo que lo ponía nervioso. Tal vez sería el tamaño de aquella sonrisa. Al parecer, era un poco más grande de lo que debía ser. Manuel pasó al lado de aquel hombre sin decir nada. Ni siquiera volteó a mirarlo, tratando de ignorarlo y evitando darle cualquier indicio de saber que lo estaba observando. Al abrir la puerta de aquel negocio, solo escuchó al lado de él: aquel hombre había respirado y exhalado justo cuando él pasaba. Manuel sintió escalofríos, pero decidió seguir su camino e ignorar a aquel hombre. Unos minutos más tarde, salió de aquel local y se percató
que aquel personaje ya no se encontraba ahí. Mirando hacia todos lados, Manuel comenzó a caminar hacia su camioneta. Abrió la puerta y se dispuso a subir, cuando escuchó otra vez: algo huele delicioso. Sobresaltado, Manuel volteó hacia atrás y aquel hombre estaba parado justo detrás de él, casi oliéndole el cuello. ¿Qué diablos?, gritó Manuel, y empujó a aquel hombre, que dando un par de pasos atrás, se quedó parado mirando a Manuel de arriba abajo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, le gritó Manuel. No tengo tiempo para estas bromas. ¿Qué es lo que quieres? Aquel hombre lo miró y sonrió una vez más con aquella gran sonrisa. Déjame viajar contigo y comer de lo que tienes, le contestó aquel extraño hombre. Manuel cayó en cuenta entonces que aquel hombre probablemente había olido toda la comida que le había dado su hermana. Aún así, estaba molesto por la forma en que aquel hombre lo había asustado, y enojado le contestó: ¿Estás loco? Mejor lárgate, antes de que llame a la policía o decida patearte el trasero yo mismo. Y sin decir más ni esperar respuesta, subió a su camioneta y arrancó a toda prisa. Mientras se alejaba para regresar a la Interestatal, miró por el espejo retrovisor y aquel hombre estaba parado siguiendo con la mirada su camioneta. Y esa sonrisa. Subió por fin de vuelta a la Interestatal 55 y comenzó a acelerar una vez más. Aquel encuentro lo había dejado un poco nervioso, así que trató de calmarse un poco escuchando la radio y tomándose una botella de agua. Esto le provocó que unos momentos más tarde sintiera ganas de ir al baño, y decidió detenerse en un área de descanso cerca de la reserva forestal de Funk Grove, como a 10 o 15 minutos antes de llegar a la ciudad de Bloomington, Illinois. Llegó a dicha área. Para entonces ya serían alrededor de la 1:30 de la madrugada. El estacionamiento estaba completamente vacío, a excepción de un solo tráiler. Se bajó rápidamente y ni siquiera se molestó en entrar al baño público. Comenzó a orinar al lado de su camioneta, mirando de lado a lado, vigilando que no llegara otro vehículo, o peor aún, la policía, haciendo una ronda por el lugar. Terminó su faena y comenzó a subirse el cierre de su pantalón cuando escuchó: algo huele delicioso. ¡Ay!, gritó Manuel, y rápidamente volteó. Allí, parado detrás de él, otra vez casi oliéndole el cuello, estaba aquel hombre. Manuel brincó hacia atrás y, asustado, gritó: ¿Qué diablos? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Me vienes siguiendo? ¿Qué quieres? Aquel hombre solamente lo miraba y comenzó a sonreír. Aquella sonrisa inquietante y extraña. Manuel le preguntó otra vez: ¿qué rayos quieres? Quería golpear a aquel hombrecillo, pero algo lo detenía. Había algo extraño que no se podía explicar. Por fin, aquel hombre habló: ¿qué quiero? Bueno, he decidido invitarme a comer. Y al decir esto, sacó la lengua y comenzó a relamerse los labios sin dejar de mirar a Manuel. Este sintió un miedo terrible y de pronto corrió a toda velocidad y se subió a su camioneta. Mientras trataba de encenderla, escuchó al lado suyo:
¿No te he dicho que he decidido invitarme a comer? Manuel volteó y aquel hombre estaba al lado suyo, casi pegado al vidrio, sonriéndole. Por fin logró encender su vehículo y pisó el acelerador. Comenzó a salir de aquel lugar cuando observó por el retrovisor, a lo lejos, a aquel hombre que comenzaba a correr en dirección suya, y pensó que tal vez estaba corriendo hacia el vehículo con el cual lo había seguido, pero no veía ningún vehículo, a excepción del tráiler, por ningún lado. Una vez más entró a la interestatal y comenzó a acelerar. Venía casi a 80 millas por hora. No le importaba que lo detuviera la policía. Al contrario, rogaba que eso le sucediera. Afanosamente buscaba su celular. Quería llamar al 911 o a su hermana y explicar qué es lo que estaba sucediendo. Por fin, encontró el celular y comenzó a marcar, cuando de pronto volteó y, para su sorpresa, aquel hombre tocaba el vidrio del pasajero con sus delgados dedos. Manuel se quedó petrificado. Ese hombre venía corriendo al lado de su camioneta, tocando el vidrio de su ventana. Y Manuel miró cómo aquel hombre le sonreía a través del cristal, y levantando la mano, lo saludaba agitándola de lado a lado. Esto provocó que Manuel soltara el celular, el cual cayó al piso debajo del asiento. Imposible. Era imposible. Manuel no estaba seguro que aquel fuera un hombre. Venía manejando ya casi a 90 millas por hora y aquel ser seguía corriendo al lado suyo, sin problema alguno. Ni siquiera parecía cansado. Manuel dio el volantazo de repente para sacar a aquel hombre de la carretera. Pero antes de tocarlo, aquel ser brincó al lado de él y comenzó a correr en unos campos al lado de la carretera. Ahora, Manuel podía ver con la poca luz de la orilla de sus faros cómo aquel ser, aún vestido con la misma ropa, daba largas zancadas que cubrían varios metros cada una y se mantenía al par de su camioneta. Cada vez que pasaba un carro en dirección opuesta, aquel ser parecía desvanecerse y volvía a dejarse ver una vez más que Manuel se quedaba solo en la carretera. Y de vez en cuando se acercaba a la ventana de Manuel y le sonreía, para luego alejarse cada vez que éste trataba de embestirlo. Casi se volvía loco, pero no quería detenerse en ninguno de los pequeños pueblos que pasaba. Tenía miedo de que aquel ser aprovechara la ocasión para atraparlo, y así, lleno de pavor, llegó a las cercanías de la ciudad de Joliet. Fue entonces cuando se dio cuenta que aquel ser ya no seguía corriendo al lado suyo. Temblando de miedo, Manuel siguió manejando. Ya casi llegaba a su casa. Ya estaba en el suburbio de Schaumburg y el tráfico vehicular ahora ya era abundante. Las luces de los edificios y los postes alumbraban todo. Manuel comenzó a tranquilizarse y a respirar un poco más sereno. Se estacionó en su garaje y procedió a buscar el teléfono para llamar a su hermana. Todo le era confuso. Ni siquiera recordaba haber pasado las casetas de pago. Por fin encontró su celular, pero este no tenía batería. Estaba completamente muerto. Después de unos minutos, ya más calmado, Manuel decidió entrar a su casa. A pesar de la horrible y extraña experiencia, quería dormir un poco antes de irse a trabajar. Después de todo, ¿qué otra cosa podía hacer? Si platicara lo que le había sucedido, todo mundo lo tacharía de loco o mentiroso. Abrió la puerta, entró a la sala y encendió la luz. Manuel vivía solo, y en esta ocasión, esta situación
y la experiencia sucedida lo tenían un poco inquieto. Recordó entonces las cosas que le había dado su hermana y regresó a la camioneta una vez más. Entró cargando su caja y cerró con el pie la puerta. Se dirigió hacia la cocina y con la misma caja encendió la luz. Manuel quedó petrificado del terror. Enfrente de él, sentado en la mesa de la cocina, en la silla que él acostumbraba a sentarse, estaba aquel hombre. Y Manuel ya no pudo moverse. Una fuerza extraña lo mantenía congelado. Y pudo observar que aquel hombre tenía un plato vacío frente a él. Y en cada una de sus delgadas manos, un tenedor y un cuchillo sostenidos al borde de la mesa. Manuel entonces levantó la vista, observando una servilleta colocada en el cuello de la camisa de aquel hombre. Cuando por fin llegó al rostro, se encontró con unos ojos completamente negros. Ni siquiera se le distinguían las pupilas. Y aquel hombre comenzó a sonreír una vez más. Algo huele delicioso. Antes de cerrar los ojos para ya no ver más, Manuel miró cómo los labios de aquel ser comenzaban a estirarse de lado a lado hasta llegar a las orejas. Y entonces comenzaron a abrirse más y más hasta que la mitad de la cabeza comenzó a caer hacia atrás. Y Manuel pudo ver cómo unos largos dientes, tan delgados y largos como agujas, comenzaban a brotar de las encías de aquel ser. Y Manuel cerró los ojos. Manuel se despertó con el ruido de su alarma. Abrió los ojos y estiró el brazo para apagar el reloj. Comenzó a tallarse los ojos y entonces miró la nota al lado de su almohada. Escrito con una fina letra, Manuel la tomó y comenzó a leer. Estimado Manuel, aprecio mucho la invitación a cenar y agradezco el esfuerzo que pusiste en ella. Pronto regresaré por la segunda porción. Atentamente, Mr. Hungry. Manuel entonces comenzó a sentir un dolor punzante en la pierna derecha y observó la cobija que lo tapaba. Algo estaba mal. Con la mano temblándole, tomó la orilla de la cobija y destapó el resto de su cuerpo. Y entonces comenzó a llorar como loco. ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna!